Brasil fue sacudido por un nuevo terremoto político este viernes. La renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro, el juez estrella de la operación Lava Jato, es un gran cisma en la coalición ultraderechista que sostiene a Bolsonaro. Esto ocurre en medio de una pandemia que se acerca descontroladamente hacia su pico. Brasil ya encabeza el ranking de contagiados y muertos por coronavirus en la región, mientras imágenes de su presidente Jair Bolsonaro rechazando la gravedad de la pandemia dan vuelta al mundo y generan indignación. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Agora, Brasil, acima de tudo, e Deus acima de tudo. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Eu espero que essa seja a última semana. Essa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. Eu sou realmente a Constituição. Vamos a hablar sobre cómo el coronavirus está impactando en los trabajadores y el pueblo brasileño, sobre el desarrollo de la crisis política que se arrastra hace años y se profundizó con la pandemia, y por supuesto, qué salidas se están discutiendo para la crisis sanitaria, social y política. Las consecuencias del coronavirus empiezan a sentirse en el gigante sudamericano. Pero primero, echemos un vistazo a las condiciones en las que se encontraba Brasil cuando estalló la pandemia. Un cuarto de la población brasileña, que son 52 millones y medio de personas, son pobres. De ellos, 39 millones viven con menos de $5,5 diarios y 13 millones y medio viven con menos de $2 por día, poblando principalmente las favelas o directamente sin techo y con servicios de saneamiento básico muy deficientes. 35 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Más de 12 millones de trabajadores no tienen empleo y 39 millones trabajan en la informalidad. Para hablar del impacto de la pandemia y de la política negacionista de Bolsonaro, hablamos con Carolina Cacau. Ella es docente del Sistema Público de Río de Janeiro y editora de Esquerda Diário, el sitio brasileño de nuestra red internacional. Primeiro eu queria começar colocando como o negacionismo do Bolsonaro ele é muito grave, né? Sobretudo para os setores mais precários, né? Os negros e negras, né? Setores mais precarizados da classe trabalhadora, e que agora que a gente está chegando, né, num sistema de colapso do sistema de saúde, bastante precarizado já. Isso tem significado já que os enfermeiros, por exemplo, têm denunciado, sem equipamentos de proteção, que eles têm que decidir quem vai respirar ou não, né? E isso tem significado que os negros e negras sejam maioria entre os que estão morrendo no nosso país e maioria entre os que estão seguindo, tendo que trabalhar, né? E isso é muito grave se a gente for pensar, por exemplo, nos cenários, né? Uma parte significativa da população que mora em favelas, que não tem acesso a saneamento básico, a água, e que a intensificação da pandemia, né, do contágio nas próximas semanas vai ser muito brutal para esses setores. Muy fuerte el contenido racial de la pandemia en Brasil. Algo parecido vimos cuando hablamos de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan preparado está el sistema de salud de Brasil para hacer frente a esta pandemia? Para hablar de esto y de la situación de los trabajadores, invitamos a Ricardo Antunes, especialista en Sociología del Trabajo de la Universidad de Campinas. Hay un sistema público de salud que fue criado a partir de la Constitución de 88, que llama-se SUS, Sistema Único de Salud. Pero este SUS foi brutalmente destruído desde a vitória de Collor hasta a situação atual. E com o governo Temer, a situação se agravou muito. O governo Temer, com o parlamento brasileiro, determinou nenhum centavo, nenhum real
nenhum dólar, nenhum peso, se fosse na Argentina, nenhum peso a mais, nada a mais para este limite. A população brasileira continuou crescendo, 2016, 2017, 2018, continuou necessitando de saúde, de habitação, de la previdência, e era proibido, é proibido investir qualquer recurso. Resultado, o sistema de saúde pública foi muito destruído e muito privatizado. Hospitais privados altamente sofisticados para a burguesia brasileira, a alta burguesia brasileira, o trabalhador pobre ou a trabalhadora pobre, os desempregados, ou especialmente os que estão na informalidade, só têm a alternativa de usar o sistema público de saúde. Que passa? Não há hospitais com unidade de terapia intensiva, não sei se vocês chamam assim aí na Argentina, então muitos pobres estão morrendo em suas casas em Brasil. 30 años de destrucción de la salud pública que dejan en una situación muy mala a sectores más vulnerables de la población. Con el profesor Antúnez estaremos hablando también sobre la situación de los trabajadores. La pandemia no solo está haciendo estragos en la situación social y sanitaria, al mismo tiempo está profundizando la crisis política en Brasil que arrastra hace años y ahora amenaza en convertirse en una bomba de tiempo. Brasil acaba de sufrir este viernes un cimbronazo con la renuncia del ministro Moro. Para hablar sobre esta larga crisis política y el impacto de la pandemia, hablamos con Tiago Flamé. Él es columnista de Izquierda Diario, el sitio de la red internacional en Brasil. Este viernes la crisis política en Brasil ha dado un tremendo salto de calidad con el pedido de dimisión del ministro de la Justicia y de la Seguridad Pública, el juez Sergio Moro. Moro fue el que lideró la operación Lava Jato, que estuvo en la vanguardia del golpe institucional del 2016 contra el gobierno de Dilma Rousseff. Eso abrió una cuña, un foso tremendo, porque la alianza entre el bolsonarismo y el lavajatismo, como llaman en Brasil, eran las dos patas fundamentales de la base social de apoyo al presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro ha hecho un discurso en rede nacional, con todos los ministros a su lado y los generales a frente, perfilándose al lado de Bolsonaro, en que devuelve las acusaciones que Moro había hecho contra él. Entonces, hay una troca de acusaciones entre los dos principales representantes de la extrema derecha. Al mismo tiempo, salieron ya en el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema de Brasil, un pedido de investigación en contra de Bolsonaro por supuestamente estar impidiendo las investigaciones en curso de la Policía Federal que estaba comandada por Sergio Moro, que investigaba, entre otras cosas, las relaciones de Bolsonaro con las milicias cariocas y la muerte de Marielle. Que el escenario político de Brasil se torna aún más inestable y no se sabe cómo se va a posicionar Rodrigo Maia, que es presidente de la Cámara de Diputados, que sería una pieza clave para que avanzara algún proceso de destituición de Bolsonaro. Esta crisis lleva años. Veamos um breve resumen de seus momentos mais importantes. O rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff será praticamente o mesmo adotado para o afastamento do ex-presidente Fernando Collor. Um verdadeiro golpe de Estado. Eu defendo as instituições. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, o meu voto é sim! Um golpe parlamentar, midiático. Prometo promover o bem geral do povo brasileiro. Michel Temer fue capturado en Sao Paulo. Las recientes revelaciones del caso Lava Jato. Eu quero provar a farsa montada. Denuncia una casa de brujas para impedir su postulación en el proceso electoral presidencial de 2018. Lula, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, foi condenado a 9 anos e meio de prisão. Prometo promover o bem geral do povo brasileiro. De demissão. Eu, infelizmente, não tenho como
persistir com o compromisso que assumi, cujos resultados são imprevisíveis. Le preguntamos a Tiago cómo se fue desarrollando esta crisis. Hay que tener en cuenta quiénes eran el bloque golpista que derrubó a Dilma Rousseff en 2016, que era compuesto por el Congreso y por la casta política, por el STF, la Corte Suprema de Brasil, por los militares, sobre todo del alto comando del ejército, y por los jueces de la Lava Jato y por la extrema derecha bolsonarista. Después, este fue un bloque que volvió a unificarse para apoyar a Bolsonaro en las elecciones contra el candidato de Lula, que era Haddad, pero recién empezó el gobierno Bolsonaro, este bloque muy heterogéneo empezó a dividirse. Y ahora, frente a la pandemia, las divisiones crecieron muchísimo. Por un lado, Bolsonaro apoya una política negacionista de levantar las medidas de aislamiento social y de cuarentena, y los gobernadores, con Dória del PSDB adelante, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil, están por mantenerlas por más tiempo. Los militares hacen como un poder de mediación, de árbitro entre lo negacionismo de Bolsonaro y su extrema derecha fascistizante y los gobernadores y el Congreso y la casta política. En esta dinámica asumen cada vez más poder, incluso dentro del gobierno Bolsonaro. Son los militares que controlan las medidas de combate a la pandemia. Estas divisiones que se expresan que la situación de Brasil está polarizada entre la disputa de la extrema derecha con la derecha tradicional, que hoy por hoy empuja toda la situación hacia la derecha, también abre una contradicción por la división en las clases dominantes, que puede ser aprovechada por el movimiento de masas cuando éste salga a movilizarse. Clarísima la explicación de Tiago sobre cómo la pandemia agudizó la división en el heterogéneo bloque golpista. Frente a esta crisis política que atraviesa la situación de Brasil en medio de la pandemia, aparecen distintas salidas. Um comboio com carros e motos passou pelas principais avenidas da cidade. Eles protestavam contra a quarentena e a favor de Bolsonaro. Os carros chegaram a bloquear a pista de avenidas na cidade. Vimos a la extrema derecha en esos actos donde agitan hasta la idea de un golpe militar, pero en todo el arco político, desde la oposición golpista a Bolsonaro, pasando por el PT, hasta la izquierda, se discute cuáles deberían ser las salidas. En muchos casos se habla de un impeachment o de forzar la renuncia de Bolsonaro, lo que en los hechos implicaría que asuma el vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Tiago Flamé es integrante del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, grupo que impulsa Esquerda Diario en Brasil. Le preguntamos qué salida plantean los socialistas revolucionarios frente a esta crisis. No podemos aceptar que nos digan, como hace el PT o como hace incluso el PSOL, que sería mejor Mourão, un general en la presidencia, de lo que es Bolsonaro. No es así. Nosotros planteamos que es necesario aprovechar las debilidades y divisiones entre los de cima para salir con una lucha política para colocar abajo no solo Bolsonaro, sino también Mourão y todos los militares. Y llamamos a que es necesario colocar abajo todos ellos y para que el pueblo pueda decidir qué caminos tomar para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas. Lo que tendría que ser una convocación de una asamblea constituyente libre y soberana que asumiese todos los poderes del régimen, del Congreso, del Supremo Tribunal y de la Presidencia, y que ahí decidamos todos nosotros cómo y qué medidas emergenciales hay que tomar en estos momentos. Não estou aqui representando só um aplicativo não, nós estamos representando todos os aplicativos. Sou motoboy de aplicativo, tem vezes que a gente chega a ficar o dia inteiro na rua e não faz R$10, não paga nem a despesa. Paramos os aplicativos para melhores condições de trabalho, melhores condições de frete e mais uma remuneração de bonificação sobre a pandemia.
que nós não estamos recebendo. Querendo ou não, eles ganham dinheiro, é nós que faz eles ganhar dinheiro. Los trabajadores vienen siendo golpeados ya desde el último gobierno de Dilma Rousseff. Luego, con las leyes antiobreras aprobadas parcialmente en el gobierno golpista de Michel Temer, y más profundamente con Bolsonaro y su ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes. ¿Cuál era la situación de los trabajadores antes y ahora con la pandemia? Eso se lo preguntamos al profesor Ricardo Antunes. Antes de la pandemia teníamos algo como 12 millones de trabajadores y trabajadoras desempleados, más casi 5 millones en el desempleo por desaliento, o sea, aquel o aquella trabajador o trabajadora que no va más a buscar empleo porque no hay empleo. Una tasa de informalidad de 39%, o sea, 40% de la fuerza de trabajo en Brasil vive en la informalidad. La clase trabajadora brasileña es naturalmente heterogénea en las fábricas, ¿no? En las empresas de producción industriales. Viven un dilema muy duro hoy. ¿Cuál es? Estos sectores tienen derechos, entonces hay la amenaza del desempleo. Las principales medidas del gobierno Bolsonaro no son para garantir mejores condiciones para la clase trabajadora. Por ejemplo, se puede suspender el trabajo sin salario o se puede, digamos, demitir los trabajadores y trabajadoras, ¿tá certo? Desde que haya un acuerdo individual. Son muy negativas y nefastas. Pero hay, especialmente en el sector de servicios, una clase trabajadora que no para de se ampliar y que vive a margen, por fuera de la legislación social protectora del trabajo. Trabajadores uberizados. Nós temos um conjunto de trabajadores e trabajadoras cujo privilégio, se conseguirem empleo, é a conversão em servos, em la situação de servidumbre. ¿Por quê? Porque não tem vacaciones, não tem descanso semanal, tem que trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia, todos os dias da semana para sobreviver. Em la situação da pandemia, tudo isto se piorou muito, porque as empresas, grandes empresas, Uber, iFood, etc., estão rebaixando seus salários, não reconhecem os direitos desses trabalhadores e das trabalhadoras. E qual é a situação que eles têm? Ou trabalham e correm o risco de se contaminar, ou no trabajan y mueren de hambre. El privilegio de la servidumbre, una realidad que pone a los trabajadores frente a un dilema imposible, el contagio o el hambre. Tiago Flamé, de Esquerda Diario, nos decía que las divisiones en el régimen político podrían transformarse en una oportunidad para los trabajadores. Le preguntamos, ¿qué rol están jugando los sindicatos en ese sentido? El rol de los sindicatos, que la verdad que además de que no hacen nada para defender los intereses de la clase obrera y el conjunto de los trabajadores del país, muchos se están convirtiendo ahora en verdaderos escritorios de la patronal para facilitar los acuerdos de suspensión del contrato de trabajo sin salario y los acuerdos de rebaja salarial. Entonces, hay incluso sindicatos como de la Fuerza Sindical en San Pablo que hicieron un aplicativo de internet orientando a la patronal a cómo hacer para rebajar los salarios. Y incluso los sindicatos de izquierda, como de la CUT y como el Conlutas del PSTU, no hacen más que poner su posición en contra de la rebaja salarial en las asambleas, pero sin apuntar ninguna alternativa para que los trabajadores puedan decir no a la rebaja salarial. Nosotros como el MRT decimos que no es el único camino que hay para mantener los sueldos y los empleos, aceptar las condiciones terribles que quiere nos imponer la patronal. Decimos
que hay que pensar las formas de organizarse y movilizarse, mismo en esa situación, tomando los ejemplos que venimos viendo de Italia, de Estados Unidos y otros países, donde los sectores que están trabajando y laburando en estos momentos consiguen hacer alguna forma de movilización. La crisis política, la pandemia y la situación de los trabajadores hace que crezca el odio hacia Bolsonaro. Hablamos con Carolina Cacau, que también es integrante del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, sobre las perspectivas de la izquierda en esta situación. Que o fato do ódio ao Bolsonaro só aumentar, ele não pode significar, né, como tem feito setores da oposição, fortalecer medidas, os setores que são os militares ou as instituições como o Congresso, o Senado ou o Supremo Tribunal Federal, que sempre tiveram contra os interesses da classe trabalhadora. E isso é importante também porque essa lógica de apostar no caminho da conciliação e da negociação com os golpistas, ela foi exatamente a lógica que levou ao golpe institucional, à prisão arbitrária do Lula, né, à ascensão do Bolsonaro, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ou seja, todos os ataques que retiraram os direitos conquistados nos últimos 40 anos pela classe trabalhadora. Assim. Então, na verdade, o que a gente tem colocado é que a esquerda deveria se colocar numa outra perspectiva, que não seja, na verdade, alimentar ou fortalecer os setores que deixaram o país nesse desastre que ele está hoje batalhando por uma política e por um programa independente, né? Falta em toda a esquerda uma política de independência de classes que mostre que nem são os governadores, nem o Congresso, nem o STF uma alternativa ao militarismo do Bolsonaro e dos seus generais, né? La pandemia está profundizando una crisis política de larga data y va a tener consecuencias importantes en el próximo periodo. Pero como nos dijo Tiago Flamé, también puede ser una oportunidad para una salida favorable para los trabajadores y trabajadoras. Seguí la situación del gigante sudamericano en La Izquierda Diario y en los sitios de la red internacional. Si te gustó este programa, dale like, suscríbete a nuestro canal y compartilo vos también.